El Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires inicia con este acto la actividad de extensión del corriente año con un ciclo de charlas sobre el origen, historias de los partidos de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, en este primer encuentro, vamos a ocuparnos del partido de Bragado. El disertante, agrimensor e ingeniero en construcciones Aníbal Grosso, con una importante información de la ciudad de Bragado, de sus años vividos, con mucha intensidad, nos deleitará con su charla. Buenas noches. Lo primero que debo hacer es agradecer al Consejo Profesional de la Agrimensura por esta oportunidad de dar una charla sobre el Bragado en la ciudad de La Plata. Lógicamente que ese agradecimiento es más amplio aún para el agrimensor Terzaghi, compañero de ruta, como dice él, que es un poco desobediente, les voy a decir. No respeta mi jerarquía de presidente en la Comisión de Fiscalización y lo tengo que retar porque se me pone a hablar sin que le dé la palabra, pero son cosas que pasan. Y agradecerles a ustedes que en una tarde como es esta estén acá para escuchar a alguien que no conocen, que no saben qué sabe de Bragado, ni qué les va a decir. A veces me preguntan, ¿cómo teniendo una profesión de ingeniero que no tiene nada que ver con la historia, se te ocurrió investigar sobre la historia de Bragado? Los que me conocen de Bragado saben que yo vivía en la calle General Paz, entre Bransen y Rauch, hoy Maroni, y que para ir a la escuela normal, soy de los primeros que cursó en el edificio nuevo, iba primero superior, cuando nos trasladaron desde frente a las vías, en General Paz, hasta el edificio nuevo de la escuela normal. Yo tenía que pasar todos los días por una esquina que decía Facundo Quiroga. Iba a la escuela y me decían que Facundo Quiroga, con la interpretación en aquel momento de la historia, era un salvaje. Y lo leíamos a Sarmiento y seguía siendo más salvaje. Entonces un día se me ocurrió preguntarle a don Horacio Reyes cómo es que Bragado homenajea a Facundo Quiroga. Y él me dijo, no, estás equivocado. Ese Facundo Quiroga, al que homenajea a Bragado, es un nieto que hemos descubierto, me parece que es nieto político, ni siquiera es nieto directo, de Facundo. Y lo homenajearon porque fue intendente y senador provincial. De allí para adelante, y era un chico, empecé a guardar cosas de Bragado. He tenido la fortuna de editar una revista que llevamos en el 12º año de aparición y publicar 3 libros. No sé si es un antecedente, porque a lo mejor los libros son malísimos, pero por lo menos revelan que siempre lo he hecho seriamente a esto de investigar la historia de Bragado. Dicen que la patria se hizo a caballo, y Bragado es un tipo de caballo. Mucha gente tiene confundido, y como he escuchado Bragao, creen que es un término aborigen. No, es un término absolutamente castellano. Es un término de origen español, que identifica, entre varias acepciones, el animal que tiene la bragadura de otro color. Le tuve que preguntar al veterinario, porque como han hecho embragado un caballo con la mancha en el matambre, y no, es el prepucio, exactamente, las bragas son el prepucio del animal. Así que el caballo bragado que tenemos embragado no es un caballo bragado. ¿Cuándo Bragado aparece en la toponimia de la provincia de Buenos Aires? Hasta el siglo XVIII, la laguna era conocida como la Laguna Brava. Y ahora que la vemos reducida, rodeada de árboles, nos parece muy difícil de entender que esa laguna haya sido brava. No nos parece que pueda haber sido brava.
Sin embargo, piensen ustedes, y en alguna foto allí aparece, la laguna llegaba hasta el centro de Bragado, hasta la plaza llegaba. Por eso se hizo el cantón donde está el Colegio Nacional, donde está la plaza principal, donde está la Intendencia. Porque hasta ahí llegaba la laguna. E imaginen una llanura absolutamente sin un árbol. Todos los árboles que hoy vemos rodeando la laguna son todos europeos. Había en los primeros tiempos algún duraznillo muy pequeño que salvaba a los pobres querandíes de su subsistencia, alguna paja brava, algún chañarcito y algún ombú que ni siquiera le alcanzó para llegar a ser árbol, porque es arbusto. Cuando se hace referencia al desierto, ahora nos parece difícil de entender con nuestro pensamiento de este siglo, ¿cómo eso era un desierto? Sí, era un desierto. Dice, algunos me han dicho, pero estaba poblado. No estaba poblado. Las tribus pampas eran absolutamente nómades. Recorrían, eran recolectores y cazadores. Recorrían la pampa, y lo han demostrado los antropólogos, caminando hasta que apareció el caballo español, en grupos de 20, 25 personas, que se juntaban por alguna circunstancia especial. Una de ellas intercambiar mujeres, para que se mezclara de algún modo la sangre. Pero recorrían la pampa caminando. No tenían el sentido de la propiedad que trajeron los españoles. Luego, esos indios pampas, querandíes, como los llamaban despreciativamente los guaraníes, porque los guaraníes sí eran de pelea, los querandíes no. Los llamaban despreciativamente ellos querandíes. Nosotros los españoles los comenzaron a llamar pampa. Fueron reemplazados por la invasión chilena por mapuches. Los mapuches no son pueblo originario de la provincia de Buenos Aires. No son pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. Son chilenos. Son chilenos y el primer esterviño de indios lo producen los mapuches. Vamos a ser claritos. Cafulcura mató más indios que Roca. Y mató los capitanejos. Pero la historia se escribe y se hacen, y la interpretamos como queremos. Pero no es ese el objetivo, ponernos a discutir sobre los aborígenes, sino lo que quiero decir, que cuando se habla del desierto, se está hablando de un lugar muy difícil de invadir, porque había pajas bravas y había un factor fundamental que hace a la zona de Bragado determinante para su existencia: la presencia de agua de manantial. Los últimos manantiales de agua posible de tomar están en Palantelén, en los manantiales de Casco, donde está Mechita, y en Bragado. A partir de allí comienzan las aguas cada vez más duras, imposibles de tomar. 9 de julio, que es el partido que sigue a Bragado, tiene agua buena, pero Deney, que está entre Bragado y 9 de julio, tiene agua intomable. El último lugar que tenían los viajeros y las excursiones que iban a Salinas Grandes a buscar la sal para salar la carne que le mandábamos a los esclavos negros en Brasil, el agua había que recogerla en Palantelén, fundamentalmente en manantiales o en Bragado. Había que cargar de algún modo las cisternas que tenían para seguir avanzando hasta La Pampa. Era llegar al límite entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Para traer sal era el lugar más cercano que tenía Buenos Aires. Por eso, el desierto a nosotros nos parece difícil de entender porque es una zona muy fértil, una zona muy rica hoy. En el siglo XVIII no era así. Decía, ¿cuándo aparece el nombre Bragado? Afortunadamente, los que recorrían la Pampa escribían y describían. Y en la década del 70 del siglo XVIII aparece por primera vez Bragado, nombre que de allí en más identificó a toda la zona como Bragado. Cuando uno lee los libros de los viajeros que hablan de cerrilladas
Es decir, están hablando de cerrilladas al costado del río Salado. En realidad eran médanos que los seres humanos después, para sembrar, hemos transformado en hermosa llanura, porque las aramos. Esas cerrilladas que hablan los viajeros y que las identifican y las ubican entre Palantelén y Bragado, han desaparecido. Ustedes vieron una foto de una carrera de bicicleta, es una doble Bragado. Eran los famosos arenales de mechita que había que pasar. Esas eran las cerrilladas que hablan los viajeros. ¿Por qué Bragado tiene esa expansión? En 1826, en ese gobierno nacional de Rivadavia, digo nacional porque todos sabemos que no terminó siendo un gobierno nacional, se promulga la ley de enfiteusis. A partir de allí, que los gobiernos federales de la provincia de Buenos Aires no derogaron y siguieron usando para el reparto de tierra durante mucho tiempo, obligaba a quien recibía el título de enfiteuta a poblar un lugar. Y eso de las poblaciones ha confundido a muchísima gente. Creían que una población era ser una ciudad. Poblar era ser un rancho donde pudieran meter algún peón a cuidar el ganado. Digo, ¿por qué ha confundido? Porque alguien que leyó, muy abuelo de pájaro, alguna memoria del general Álvaro Barros, dice que en 1836 existía un vivac en Bragado y que mandaba Antonio Ramírez. Antonio Ramírez era uno de los enfiteutas que tenía el privilegio de ser militar y lo mandaron a cuidar su propio campo. Tenía un vivac con el que salía a defender su propio campo. No era un campamento militar con todas las reglas. Tenemos una discusión que para mí no es discusión con respecto a la fundación de Bragado. El origen del pueblo, del cantón, comienza en el discurso que el brigadier general, gobernador de la provincia, Juan Manuel de Rosas, lee ante la legislatura en diciembre de 1844, diciendo que va a crear en el Bragado un cantón militar y un pueblito a su lado. Durante todo el año 45, el general Ángel Pacheco, que también aparece en algunos de los dibujos que hemos pasado por allí, trabaja intensamente para crear ese cantón. Conseguir las maderas que hacen falta, conseguir las vituallas para el alimento, la ropa y hasta la divisa punzó que deben usar los soldados. Se trabaja durante todo el año 45. El cantón se hace con adobes y todos sabemos que el adobe es barro, paja, bosta, secada al sol. A nadie se le ocurriría hacer los adobes en julio, porque no tenemos sol. Los adobes se deben haber comenzado a hacer, supongo yo, en octubre, noviembre del 45, y en marzo del 46, que se da como fecha, se deben haber empezado a levantar las cuadras donde se alojaron los soldados. Pero no es un día el que se fundó Bragado. Bragado tiene un proceso de creación porque necesita tiempo para levantarse, porque hay que hacer la defensa, que son a palo a pique, hacer un foso alrededor de lo que es el cantón. Y eso lleva tiempo. ¿Por qué se toma el 5 de octubre? Porque el 5 de octubre, el general Pacheco, que le ha entregado en mano a Del Busto, que viene de la Guardia de Luján, es decir, Mercedes, a fundar Bragado, le ha entregado en mano un plano con el cantón y el pueblito que tiene que construir a su lado. Pero ya Bragado estaba poblado. ¿Por qué? Se forma una sociedad a partir de 1826, que a la cabeza está Iramaín, pero no me acuerdo el nombre ahora. Es una sociedad comercial y Iramaín se le otorga un terreno en enfiteusis
que debe ser medido. El primero al que designa, y por eso lo traigo para acotación acá entre los amigos agrimensores, es el agrimensor Fortunato Lamain. No va, parece que arruga el hombre ir al medio de la pampa. Y entonces designan al agrimensor Teodoro Schuster, quien sí la hace, la primera mensura que define Gregorio, este campo de Gregorio Iramaín, que incluye en su centro la propia laguna de Bragado. Este primer campo, entregado en enfiteusis, es el que se divide y da origen a la aparición de otros propietarios. Van a aparecer Biaus, va a aparecer el propio Quiroga, que son el propio Ángel Pacheco, tiene propiedades. Decíamos que ese 5 de marzo se toma por una comunicación de Pacheco diciendo que en Bragado hay caballería, artillería e infantería. Es decir, ya hay soldados instalados. En la nómina, en la primera nómina que existe de personal en el Cantón Bragado, se dan los nombres y los apellidos de todos los hombres blancos. Y los pampas no se dan nombre, pero hay hombres pampas integrando el Cantón de Bragado. Son parte de la defensa. Este cantón es precisamente un cantón, un lugar de donde se acantona la tropa para salir a pelear, si es necesario, contra los indios. Y en abril, estamos hablando de que el 5 de marzo, decimos como fecha aproximada de la fundación, en abril ya salen las tropas a recorrer el desierto. Llegan hasta Toay y regresan recién en junio. Yo creo que en junio, porque hacen una fiesta que termina muy mal, un asado que termina muy mal, lógicamente corre la bebida, termina en pelea. Allí, o muy cerca de allí, debe estar la fecha de la fundación. Y estoy seguro que Pacheco ordenó la confección de un acta, que por algunas discusiones en el tiempo con Biaus, con José Mariano Biaus, que reclamará la posesión de las tierras, yo creo que en alguno de los vericuetos de nuestra justicia se perdió ese acta de fundación, pero debió existir. Bragado tenía una forma incipiente, sus calles estaban más o menos mal trazadas, nadie las había trazado seriamente, sin embargo había gente ya ocupando. La mayoría de las mujeres que llegaron, de los hombres que estaban dentro del cantón, se instalaron contra la empalizada, vivieron en la empalizada contra los hijos, hasta que le empiezan a asignar terrenos, le empiezan a asignar lugares donde vivir, solares, un cuarto de manzana. En el año 47 llega a Bragado el comandante Juan Aguilera, que viene desde Bahía Blanca, desde la guarnición Bahía Blanca, viene a instalarse en Bragado como jefe. En realidad la idea de Pacheco era que Aguilera fuera el jefe de Bragado, pero Rosa tenía una cuestión muy especial con Del Busto y lo designa Del Busto. Yo creo que tenía una cuestión muy especial porque precisamente cuando Del Busto regresa de esa excursión a Toay, los soldados estaban con hambre y no le habían mandado los animales para faenar, para alimentar a los soldados. Salió de Bragado, fue a Chivilcoy, el partido era de Chivilcoy, no existía la ciudad todavía, el pueblo. Robó unas cuantas vacas y les dio de comer a los soldados. Por esa circunstancia, Del Busto fue acusado de abigeato. Del Busto no esperó ninguna orden superior. Se fue a hablar directamente con Rosa y se acabó la discusión. Lo ascendieron. Rosa lo ascendió al cargo inmediato superior. Es decir, tenía una relación muy directa con Rosa. Lo deben haber escuchado ustedes, Del Busto fue un hombre que desapareció muy chico. Se fue quitado a los padres y se lo llevaron los indios. Cuando lo recupera Rauch, el alemán Rauch, no sabía más la lengua materna, no hablaba su lengua, solamente hablaba la lengua de los pampas, y entonces empieza a actuar como traductor, como lenguaraz, entre los criollos y los indios. Y eso le permite enrolarse. No tiene formación militar, su cargo de coronel es conseguido peleando,
No tiene ninguna formación militar. Es la diferencia entre Pacheco y Del Busto. Pacheco es un soldado sanmartiniano, formado en todo el rigor de los granaderos de San Martín, y Del Busto es un coronel a los palos, formado en la lucha contra los indios. Con Aguilera, que viene de Bahía Blanca, y viene con Colinao, indio también famoso, viene Fabián González. ¿Quién es Fabián González? No es agrimensor, pero es el que traza al pueblo de Bragado. Es un hombre, leer sus memorias, tiene una letra muy prolija, muy redonda. Yo he podido escanear esa memoria y las tengo, y me gustaría algún día publicarlo facsimilarmente porque se puede leer. Él narra toda su primera vida en Bragado. Fue secretario de la municipal. Claro, tenía una ventaja, sabía leer y escribir. Era una gran diferencia contra los soldadescas que no sabían nada más que poner el dedo. Este hombre sabía leer, escribir, era inteligente, evidentemente. Se animaba a hacer una mensura y la hizo. Fue el primer trazado de Bragado, lo hizo Fabián González, que aparece, un señor de barba blanca que aparece ahí en la foto, que después lo vamos a ver. Con eso se empieza a trazar el pueblo y empiezan a asignarse los solares. Estamos hablando de 1846. Rosas ha entrado en un periodo de desprestigio con algún sector. Nunca los poderes son por siempre y para siempre. Él todos los años pedía que se reconociera. Ustedes saben cómo estaba organizada la Confederación. Eran todas provincias independientes que no tenían un gobierno central, pero las provincias, las restantes provincias, delegaban de Buenos Aires la representación exterior de la Confederación Argentina. Ya se avisoraba que la pelea se iba a venir con Urquiza, que se estaba armando poderosamente, apoyado por fuerzas extranjeras. Vamos a hablar con claridad. Formaron uruguayos y brasileros en la fila de... La historia, algunos quieren contar la mitad, pero la historia es esto. Se hablaba ya de la posibilidad de pelea y de que Urquiza en algún momento dijera que no le seguía dando la representación exterior a la ciudad de Buenos Aires. Ese es el motivo de la creación de los dos primeros partidos después del Salado. Los dos primeros partidos después del Salado son el partido de Rosas y el partido de Encarnación. Rosas es Bragado y Encarnación es 25 de mayo. Fortín Mulita y Fortín Bragado. ¿Por qué se crean los partidos? Porque tienen, y se nombra a quién, a Vicente Silva, un federal reconocido, un hombre que se sabía su militancia dentro del federalismo. ¿Se lo nombra para qué? Se le mandan todas las instrucciones de las funciones que debe cumplir un juez de paz, pero fundamentalmente se le dice, juntá caballos y hombres. ¿Para qué? Para pelear en casero. Y eso fue el 17 de octubre y por eso la bendita discusión entre la fecha peronista y la fecha radical. El 5 de marzo la pusieron los radicales y el 17 de octubre, por supuesto, la pusieron los peronistas. Una es la creación del cantón y la otra es la creación del partido de Rosas. Porque yo, para ser maldito, digo que se creó el partido de Rosas, no el partido de Bragado. Y realmente es así. El partido se llama Rosa y ni siquiera tiene límites. Cuando dicen en Bragado, y lo dicen los medios periodísticos, se delimitó el partido de Bragado. El 17 de octubre de 1851 no se delimitó el partido de Bragado. Se creó el partido y se puso un juez de paz. El único límite que existía definido era el río Salado. Hacia un costadito, bueno, hasta donde apareciera Federación. Hacia el otro costadito, hasta donde apareciera Encarnación. Y hacia el oeste, hasta donde te las aguantes a caballo. Esos eran los límites de Bragado. Los límites de Bragado recién se ponen el 19 de julio de 1865 y la ley se reglamenta el 31 de agosto de ese mismo año. Recién ahí Bragado tiene sus límites delimitados. Por eso, en 1965, hicieron una celebración del centenario equivocadamente.
Bueno, se produce la pelea de Caseros, y para mí hay una cosa que uno debe mencionar. Cuando se produce la rebelión de los Libres del Sur, José Mariano Biaus va con su gente integrando las fuerzas de Lavalle, que resultan derrotadas. José Mariano Biaus se exilia en Montevideo. Otro que participaba era Juan Ramón Quiroga. Quiroga no pone el cuerpo, manda a los peones y se queda embragado. Todo el mundo sabía de su filiación, y todo el mundo sabía de su filiación, porque ustedes imagínense, no existía internet, no existía ninguna de las medios, las redes sociales, ni las posibilidades de comunicarnos. Caseros fue el 3 de febrero. El 8 de febrero, el gobernador provisorio de la provincia le manda la designación como juez de paz a Juan Ramón Quiroga. Es decir, Quiroga estaba entre los que estaban con Urquiza. Pero estaba viviendo embragado, no se tuvo que exilar. Es un periodo muy duro de la historia argentina. Se le pone muy difícil a Urquiza gobernar con Pinto, con todos los gobernadores que pone, con Vicente López. Muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires sigue siendo federal. Alguna vez le pregunté a alguien que sabe más que yo, o sabía, porque no sé si está vivo, hace mucho que no lo veo, si era cierto eso de que el general Pacheco lo abandonó a Rosas en Caseros, porque Pacheco, con sus mejores tropas, con las mejores tropas federales, no participa en Caseros. Se queda en el talar. El talar de Pacheco es por ese Pacheco. Es por Ángel Pacheco. Era el dueño del talar, era él. Se queda con sus hombres en el talar y no participa de Caseros. Sin embargo, caído Rosas, él sigue adscripto al Partido Federal y pelean todas las peleas que hay después con los federales. Es decir, no se va del Partido Federal. Este señor, que era un revisionista, ahora no me acuerdo el apellido, lo he perdido en mi cabeza, es grande pero se me escapan algunas cosas, me decía, nosotros estamos convencidos que Pacheco y Rosas llegaron a un acuerdo. La batalla está perdida, vamos a perder porque tenemos que pelear contra fuerzas muy numerosas, donde viene hasta los brasileros con su imperio a pelearnos. Conservar las fuerzas federales porque van a hacer falta que estén preparadas para pelear. Esta es la versión que tienen los revisionistas. Y a mí no me parece descabellada, porque Pacheco sigue participando luego de las luchas federales. En algún momento, Urquiza se hace cargo de la gobernación de la provincia, él directamente, y nombra como juez de paz a Máximo Benito Lara. ¿Por qué lo quiero nombrar a don Máximo Benito Lara? Porque cuando Biaus viene, ha triunfado Urquiza en Caseros, viene a pedir su derecho y viene a ocupar su campo y se encuentra con que su campo tiene un pueblito adentro. Bragado está construido. Y Máximo Lara hace una defensa apasionada, apasionante del pueblo y de la gente que vivía en el pueblo. Uno piensa, claro, es la perspectiva que nos da tener una visión distinta del mundo, de haber evolucionado algo, aunque en algunas cosas hemos evolucionado bastante. Eso no podía tener otra solución, la que en definitiva, después de resoluciones de Dalmacio Vélez Arfiel y de todos los jurisconsultos que existían, es decir, el pueblo está construido, muchachos, arreglemos de alguna forma, darle una solución política. Desde el primer momento, la provincia debió darle una solución política y decirle, no, el pueblo está acá hasta acá, el resto es tuyo, Biaus, pero el pueblo está. Porque además, en uso de los derechos que existían en ese momento, Pacheco otorgó terreno, Del Busto otorgó terreno, la corporación municipal cuando se creó otorgó terreno, tenían un fundamento legal los terrenos que le habían entregado a la gente. Es decir, había dos títulos que se oponían, pero no podían echar al pueblo. Cuando Máximo Lara narra la cantidad de casas que hay en Bragado, una cifra importante, y dice algunas son de material, porque algunas eran unos ranchos de paja y barro, que son importantes, casas de material con techo de azotea.
Es decir, eran edificios importantes para lo que era Bragado. Lógicamente, terminará dando la razón política, la provincia, a los habitantes de Bragado. Tampoco la historia fue tan fácil. Ustedes piensen que en el año 1852, es decir, el año 51 fue casero, en el año 52, el 11 de septiembre, los porteños se rebelan y declaran el Estado de Buenos Aires. Buenos Aires pasa a ser un Estado independiente de la Confederación, con un gobernador que no reconoce a Urquiza como gobernador, como presidente de la Confederación. Es decir, se desprenden de la Confederación. Eso da como resultado que tenemos dos estados constituidos en lo que hoy es la República Argentina. Traerá muchas luchas y, como todas las resolvemos los argentinos a los palos, terminamos en batallas que van a venir más adelante. Pero hay algunas revoluciones también. En el 53 se levanta Hilario Lago contra las autoridades constituidas y en Bragado nombra otro juez de paz, Regino Román, que está una temporadita. Se empiezan a definir, en cierta medida, las tendencias que han imperado siempre en la Argentina. Un lado conservador, que pasará a ser autonomista en su momento, que en algún momento en la década del 30 en Bragado estuvo muy influenciado, el conservadorismo está muy dividido en la década del 30 del siglo XX, en fascistas y liberales. El sector de los nacionalistas, lógicamente, vuelca al peronismo y sigue siempre la división existente. Este Regino Román es la primera aparición política en Bragado de lo que sería el mitrismo, lo que sería el nacionalismo, lo que dará origen a la Unión Cívica. Mitre en Bragado tenía una importante presencia porque Julio de Bedia, que fue el último comandante militar de Bragado, era cuñado de Mitre. Ustedes han escuchado el apellido de Bedia y Mitre, es precisamente esa unión. Y era un hombre, al parecer, de trato muy afable con sus tropas y con la gente. Era un hombre de buenas relaciones sociales, más allá de que haya peleado en la guerra del Paraguay, muchos no coincidamos con la guerra del Paraguay, y haya sido declarado gobernador del Chaco, gobernador militar del Chaco, lo cual seguramente algunas etnias habrán sufrido los palos de Bedia, me imagino. Pero en Bragado era una persona de trato muy afable, escondido detrás de una barba muy tupida que lo aislaba, y tenía mucha relación y logró que, en cierto modo, esa vivencia política se trasladara a mucha gente, porque en Bragado el mitrismo fue fuerte, tan fuerte que en una revolución de la que está olvidada, la que la llaman precisamente la Revolución Olvidada, 1874, cuando Mitre denuncia que Avellaneda ha ganado la presidencia con fraude. Todas se hacían con fraude, era difícil ahí no estar muy equivocado. Cuando se levanta Mitre, una de las peleas en Bragado, una de las peleas en la laguna de Bragado, una pelea sencilla porque llega Mariano Espina, que era el comandante de las fuerzas leales, de las fuerzas de Sarmiento, en realidad, todavía el presidente era Sarmiento. Mitre le quería hacer la revolución a Avellaneda y se le hizo a Sarmiento un poquito antes. Y termina con una muerte. Los que conocen Bragado, los que son de Bragado, termina fusilado un señor González, que le decían el cabezón porque padecía de hidrocefalia. Así que imagínense cómo podía ser un peleador este hombre. Lo fusilan en lo que es hoy Pellegrini y Alsina. Pero Bragado participó siempre en los líos. El 11 de octubre de 1854, la provincia, por ley, crea los municipios de campaña. Y uno de los municipios que es creado es Bragado. Y aquí, ¿qué ha pasado? Ya se constituye la comisión municipal, pero no está bien formada. La provincia dirá luego que no está bien integrada porque no está reglamentada la ley, pero ya empiezan a tomar resoluciones. Y uno de los problemas que se han encontrado, una de las primeras ordenanzas que yo encontré y me causó muchísima gracia,
miles de construcciones. ¿Por qué? Porque necesitaban que todo el mundo colocara sus edificios, sus construcciones, en el lugar que correspondía. Y todo el mundo lo hacía más o menos. Tanto es así que debieron contratar al agrimensor Aristide de Orme y Correa, en el año 54, para que vuelva a trazar el pueblo de Bragado. Y les vuelven a cobrar a la gente. Eso somos buenos. Y si alguno observa, por ejemplo, la calle Remedios Escalada en Bragado, los que la conocen, van a ver que es una cosa que va doblando. Porque ¿qué hizo este hombre? Fue respetando los hechos existentes. Y las calles le quedaron, algunas curvas le quedaron, no muy definidas ni muy pronunciadas, pero no son las rectas que trazó Fabián González. Y todavía hay una tercera intervención de un agrimensor, que es Fabio González, el hijo de Fabián, porque pese al trazo de este por Orma, tuvieron que volverlos a trazar porque otra vez habían construido fuera de la línea. Caprichosos los bragadenses para edificar. Yo decía que se constituye, pero es muy divertido porque en el 55, pese a que se eligió, el 11 de marzo del 55, se realiza la primera elección de municipales en Bragado. Resultan electos Fabián González, el que yo le decía que trazó el pueblo, Ángel Igarzábal, Francisco Alegre y Domingo Freire. Y como suplente, Félix Agastume y José Pérez. En el 55 se constituye una municipalidad, pero no con esas personas, no sé por qué. No es legal. Pero la provincia dice que no estaba reglamentada, y es cierto, no estaba reglamentada. ¿Cómo eran estas elecciones? Había que anotarse en un registro electoral, un tiempo antes, lo levantaba el juez de paz y anotaba. ¿Quiere votar fulano, mengano? Ese era el registro electoral que se hacía. El día de las elecciones teníamos que ir a votar. Y estaban los escrutadores, como se llamaban, eran los escrutadores del oficialismo. Había que ser muy valiente y nombrar a los candidatos de la oposición, porque aparte te llenaban a palo o no llegabas a la mesa. La elección era nominal, decía voto por fulano, fulano, fulano y fulano. Yo he tenido, acá en el archivo histórico están los resultados de esta elección, están, en el archivo histórico acá en Pasaje Dardo Rocha, y están quién votó por quién, quién votó por quién. Y salen electos estos. Yo siempre digo que para agregar confusión uno tiene que proponérselo nada más. Un día estaban en este debate de la fecha peronista y la fecha radical, y entonces le digo al intendente anterior, radical, mira, yo para agregar algo a la confusión general, tomaría como fecha de punta de partida de Bragado el 18 de febrero de 1856. ¿Por qué? Me dice. Porque hasta allí Bragado no había tenido ningún gobierno municipal. Había tenido un gobierno militar, con Del Busto, con Aguilera, Laureano Díaz, Julio de Bedia. Había tenido un gobierno judicial con el juez de paz, que hasta allí no cumplía ninguna función municipal. Era solamente para administrar justicia. A partir del 18 de febrero de 1856, y con eso que yo mencioné, como concejales o municipales, como se los llamaba en ese momento, se constituye la corporación municipal y el presidente de esa corporación municipal es el juez de paz que designa la provincia. Ahí sí el juez de paz tiene función municipal. Ahora tiene que administrar los fondos municipales, debe controlar al culto que se dicta en la iglesia, debe controlar la escuela, y para eso cada uno de los concejales tiene alguna función que le permiten controlar un área. Algunos se encargan de la tesorería, es decir, es un cuerpo colectivo con la presidencia del juez de paz que es designado por la provincia, no es designado por los concejales. No nos van a... Ustedes tenemos en el 58, no, en el 59 tenemos la batalla de Cepeda, siguen los líos entre la Confederación y la provincia. Pero Bragado va creciendo, cada vez tiene más habitantes y cada vez tiene más muertos. Se empiezan a enterrar a los fallecidos alrededor de la iglesia y en la manzana
donde está la galería. Les digo dónde está la galería porque si bien yo estaba estudiando todavía acá en La Plata, pertenezco al consorcio que hizo ese edificio, porque mis hermanos entraban, y se encontraron ataúdes, y se encontraron botones de porcelana, que yo tenía algunos en mi oficina y los perdí en algunos de los traslados de oficina. Pero el enterradero principal era al costado de la laguna. Es donde hoy está la Plaza San Martín, donde hoy está el hotel, donde está Olivo. Ahí estaba el enterradero. En realidad era casi una zanja abierta al costado del barro, donde arrojaban a los fallecidos, los cubrían, y al rato la vizcacha, los caranchos y lo que los estaban comiendo los. Evidentemente no nos resultaba algo muy edificante tener el enterratorio tan cerca. Estamos hablando de 2 cuadras de la plaza principal, de lo que es hoy la plaza principal de Bragado. Entonces deciden buscar un lugar muy lejano, que es el cementerio actual. En 1860 se bendice el cementerio, pero no se trasladan los muertos. Lo bendicen para tener. En el año 61, porque yo tenía un tono para mi charla y el agrimensor, me dice, hable un poco de los agrimensores. El 17 de junio de 1861, el agrimensor Donato de Averasturi comienza con el deslinde de chacras y quinta. En julio, el gobierno aprueba el ejido de Bragado, según mensura del agrimensor Miguel Baschetti. Es decir, esos son los agrimensores que han intervenido en el trazado de Bragado. Bueno, va a cambiar un poco la vida, viene la batalla de Pavón, batallas raras si las hay, pero bueno. De cualquier manera, en Bragado nada cambiaba. No cambiaba el régimen municipal, pasábamos de la Confederación a la Nación, del Estado independiente a la Nación, pero el régimen municipal no cambiaba. Se seguía con las elecciones de municipales a viva voz y así seguía creciendo el pueblo. Yo me hice algunos apuntes precisamente. El 26 de diciembre de 1862, el Ministerio de Gobierno envía una circular alertando que en algunas municipalidades de campaña han encomendado operaciones de mensura dentro del ejido de sus respectivos pueblos a personas que no tienen ni la capacidad necesaria ni el título correspondiente. O sea que ya existía el ejercicio ilegal de la agrimensura, agrimensor, previniéndole para su conocimiento y efectos consiguientes que no deben encomendarse trabajos de esta naturaleza, sino a los agrimensores patentados. Yo que lo iba a poner contento, Raúl, ¿vio? En el año 63 tenemos una cosa rarísima. El gobierno, porque lo nombraba el gobierno, al nombrarlo juez de paz lo estaba nombrando presidente de la corporación, nombra a un señor Feliciano Herrera que no le pude encontrar rastro y alcanza a asumir. Pero Igarzábal, que era el juez de paz anterior, no le entrega nunca ni los sellos, ni la habilitación, nada le entrega. Así que se va para la casa sin haber asumido. Asume, pero no asume como juez de paz. Ya tanto así que yo no lo pongo en la lista de jueces de paz. Pero bueno, acá se empieza en el 63, se empieza a terminar el cantón militar. ¿Por qué se empieza a terminar? Porque de Bedia parte hacia Tres Lagunas, donde hoy está el 9 de julio, para fundar un nuevo fortín. Va avanzando la línea de frontera hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esos adobes que yo hablé con los que se había construido Bragado, quedan allí a la deriva y se produce una pelea tremenda por esos pedazos de cascote viejo, que tiene que intervenir hasta el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para darle la razón que se lo lleven de una vez por todas. Porque esos adobes eran los restos del cantón y además interrumpían donde estaba ubicado claro, los que no conocen Bragado es difícil.
pero los que conocen, la entrada del cantón estaba en Alsina y Belgrano. Es decir, la calle principal era Belgrano. Se venía del Camino Real, la calle Irigoyen, por Belgrano para ingresar bordeando la laguna. Ustedes si ahí miraron alguna foto que hay ahí de la laguna, ven hasta dónde llega, bordeando la laguna e ingresaban. Entonces, como eso era calle ahora, en la traza del pueblo era calle, no podía continuar el pueblo para el otro lado porque estaban los adobes, porque estaban las zanjas que habían hecho para proteger de los indios. Bueno, una pelea. Parece mentira, pero para resolver las cosas sencillas nosotros siempre encontramos un problema. Sí, en otra tanda de fotos tengo allí a quien se considera el primer médico civil de Bragado, que atendió a población civil, que es Germán Vega. Germán Vega era médico militar, estaba en Tandil. Seguramente, cuando él vio la posibilidad de venir a Bragado, claro, ahora venir de Tandil a Bragado me parece que no mucha gente agarraría viaje, pero en ese momento estaba mucho más cerca de Buenos Aires. Esa era una de las causas fundamentales, estaba mucho más cerca de la civilización. Allá estaba metido en el medio de la barbarie. Pero no fue el primer médico que estuvo en Bragado. Los primeros médicos que están en Bragado eran cirujanos y vinieron con las tropas. Eran Soriano y Esquiros, son los primeros médicos. Sin embargo, en la historia ha quedado que el primer médico de Bragado es Germán Vega, y hay un busto de Germán Vega, lo único que tengo yo es la foto del busto, que está colocada en el hospital municipal. Pero realmente no fue el primer médico, sino que fue el primer médico que atendió a la población civil. Con una circunstancia muy divertida, porque cuando atiende, lo dan de baja a un señor Gallardini de apellido, que era el que oficiaba de médico y extendía los certificados de defunción para enterrarlo, que era curandero. La municipalidad a este Gallardini le pagaba 200 pesos y a Vega le va a pagar 400, o sea que le reconocía el título. Es una ventaja, es una ventaja. Ahí, mira, si yo sé que esto hay que agotarlo, yo siempre digo que las charlas tienen que durar una hora y cuarto, porque después todos nos empezamos a sentar en el derecho, en el izquierdo, y después no sabemos cómo sentarnos porque nos cansamos de escuchar a uno que está al frente. No pueden durar más, pero si nos ponemos a hablar estamos una hora acá hablando de cosas de Bragado. Una hora, no una noche. Yo decía, el 19 de julio se fijan los límites de Bragado y el 1 de enero de 1866 recién comienza la vigencia de la ley. Recién ahí la ley de los límites de Bragado es en 1866. Ya hablé del amigo Fabio González. En 1871, cuando se produce la fiebre amarilla en Buenos Aires, Bragado se ofrece para recibir familias que no estén enfermas. En realidad no llegó casi nadie, pero una de las cosas que a mí me llamó más la atención, le entregan al juez de paz, Adolfo Fausón, que, bueno, después voy a contar alguna cosa de este señor Fausón, le entregan 10.000 pesos para hacer un lazareto. Gasta 1.710 pesos y devuelve el resto. Señores, en la Argentina esto también sucedió. También sucedió. Decía que a veces cuando uno se pone a escribir y hurguetear un poco de la historia, hasta encontré una foto de este señor Adolfo Fausón, señor muy pintón, barba rubia, ojos claros. En realidad era descendiente de portugués, pero él le había cambiado la cedilla, se le había cambiado por Z. Y los familiares después se lo cambiaron por S, los descendientes, así que es un lío. Y una señora que quería escribir sobre su familia con S, escribió Fausón con S, encontró en internet, porque en internet no sé por qué llegan todas las cosas que uno no sabe cómo llegan, lo que yo había escrito sobre Fausón. Y me pidió permiso para incorporarlo a su libro. Y yo se lo agradecí, porque realmente... si uno ha tratado de investigar algo de la historia de Bragado, es para que quede guardado en algún lugar y no se pierda, porque así como no sabían de Fausón, hay muchísima gente que no sabe. Yo siempre a veces le pregunto, a lo mejor a alguno de los médicos que le gusta la historia, me puede decir quién es Francisco Sicardi. Seguramente que no. O tal vez algún profesor de literatura.
es olvidado. Es uno de los iniciadores, es médico, académico de medicina. Vivió en Bragado y volvió a Buenos Aires. Fue decano de la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Y además, uno de los iniciadores con Cambaceres de la narrativa costumbrista argentina. Vivió en Bragado. Nadie lo sabe. Que se lo diga Machito para el libro ese famoso que ustedes van a hacer algún día. Francisco Sicardi, un médico que estuvo viviendo en Bragado, integró el Consejo Escolar. Y hay de esos infinidad de gente que se pierden en la historia. Empiezan a aparecer después, cuando lo sacan a este Fausón, termina su mandato, empiezan a aparecer los Costa en Bragado. Pedro Antonio Costa. Los que les gusta la historia argentina deben recordar a Julio Argentino Costa. Julio Argentino Costa era gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando se levantan los radicales y lo echan a patada. Era hermano. Y es hermano de Carlos Costa, el que muere en la estación de ferrocarril en la pelea con los hermanos Isla, en 1884. Bragado está manchado con sangre por todo. Los radicales recuerdan siempre a los hermanos Isla y se olvidan de Palavecino, que había muerto un año antes, también, y se olvidan de Salinas, que murió por una puñalada de Tomás Gómez, que era el intendente del pueblo, pero siempre están teñidas de sangre. La historia de Bragado fueron a los palos. Pero le decía que este Costa fue muy importante porque en algún momento fue representante argentino, representante de la provincia de Buenos Aires en Europa para la negociación de algún empréstito. Fue un tipo muy importante en la política bonaerense. Creo que yo sigo hasta donde ustedes quieran, pero hay datos que son notas de color. El 15 de septiembre de 1872 se corre una carrera de caballos entre Juan Moreira y Justo Coliqueo en la Tapera de Díaz, donde están los toldos hoy. Una carrera a caballos que Juan Moreira le hace trampa al indio, por supuesto, y le gana. Yo siempre digo, Evita no nació en Bragado por una de esas casualidades, porque los toldos se declaró independiente 3 o 4 años antes de que naciera Eva. Los toldos pertenecían al partido de Bragado. Y de hecho toda la familia, muchísima de la familia de Eva, está en Bragado, la familia Ibarguren está en Bragado. Yo creo que puse una foto de don Frudencio Ibarguren, porque Bragado, con lo que es Bragado, tuvo un senador nacional, Prudencio Máximo Ibarguren, primo hermano de Eva, es decir, el mérito más grande que tenía es que era primo hermano de Eva y que creo no se le quedó un peso en el bolsillo, un peso de otro. Pero no hizo absolutamente nada, no tuvo una actuación relevante. Pero ser honesto es una cosa buena. Y de hecho en Bragado está Marucha Esteún, que es prima segunda de Eva. Toda la familia vivía allí. Bragado sigue creciendo. Y el 11 de junio de 1886, hemos avanzado mucho en el tiempo, se realizan elecciones municipales por primera vez con sistema de lista y teórico cuarto oscuro. En cumplimiento de la Ley de Elecciones del 23 de octubre de 1876, que reglamenta la Ley Orgánica de las Municipalidades, y se hace una elección. El escrutinio arroja un total de 468 votos por la lista integrada por José Blanch, Nicanor Lugones, Felipe Amadeo y Arnaldo Miñaki. Y 14 votos la que integran Pedro Regalado Núñez, Mariano F. Biao, Felipe Amadeo y Nicanor Lugones. ¿Pero no se le leía a Felipe Amadeo y a Nicanor Lugones en la otra lista? Sí, integraban las dos listas. La ley lo permitía. Pedro Regalado Núñez era un hombre que tenía mucho campo, murió en la pobreza. Su hijo es Pedro Rodolfo Núñez, pasa la foto de él
Ese es Ibarguren, ese es Prudencio Ibarguren. Sería mucha casualidad que justo pasara la foto de Núñez, el hijo. Y a pesar de pertenecer a la élite de Bragado, no hacía buenas migas con los que manejaban Bragado. Siempre estaba en la vereda de enfrente. Y de hecho, terminó en el radicalismo, Pedro Regalado Núñez. Y Pedro Rodolfo fue presidente del radicalismo desde 1909 hasta que perdió la elección en 1936-37. Ya allí está definido la separación que vamos a tener, a pesar de que las próximas elecciones va a ser una sola lista, y hasta cuando llegue el radicalismo al gobierno va a haber una sola lista. Ahora de los radicales, los conservadores no se van a presentar. Hasta 1919 prácticamente hay solamente una lista. En 1919 ya empieza a haber dos listas, con la lista radical y la lista conservadora. Y después ya empieza el gran desorden de los radicales con dos listas radicales, y después en el 30 con dos listas conservadoras. Nunca fuimos fáciles. En definitiva, el 30 de junio de 1886 sí se elige el primer intendente de Bragado. El primer intendente de Bragado es José Blanch, electo por sus amigos. Alguien me dijo, cuando estábamos charlando, me dijo Pito Blanch. No, Pito Blanch era el hijo. También se llamaba José, era el hijo. No sé por qué le decían Pito, pero yo les voy a decir cuál era su método de selección de maestras, por ejemplo. Era orinar delante de la maestra. O sea que alguna tara tenía el hombre. Y murió por un problema cardíaco derivado de su sífilis galopante. Es el caso tremendo de la bomba de Bragado. Allá Ricardo me hace seña porque él es un investigador furioso de Boto, Mainini y de Diago. Porque si siguió escribiendo, la terminaron pagando, rebobinemos. Blanch era un dirigente conservador que se presentaba como candidato a senador provincial, fue senador provincial y también intendente provisorio de Bragado. Mandan un paquete con una bomba a la casa, cuando la abre la familia explota, muere la nena y muere la mujer. A los primeros que agarran son a los radicales. Tanto es así que Anselmo Trejo, que era el presidente del Comité Radical, renuncia, nos pide licencia por enfermedad. Anselmo Trejo, los ingenieros viejos se van a acordar, y agrimensores viejos, se van a acordar de César Trejo. César Trejo, el del análisis matemático, es el hijo. César Trejo, que fue decano de la Facultad de Ingeniería o de Ciencias Exactas en Buenos Aires, es el hijo. Y el nieto también es ingeniero. Anselmo se enferma y no quiere participar de los líos. Son los primeros que reciben los palos, son los radicales, pero después los reciben los anarquistas y los meten preso a Boto, Mainini y de Diago, donde con todas las miserias humanas que hubo en ese momento, hay un hombre que hay que rescatarlo, que es Francisco Macaya, conservador, médico de policía, denuncia los apremios ilegales a los que están siendo sometidos estos tres presos políticos. Eso le da como consecuencia que lo echen de Bragado. Era hijo del caudillo conservador de toda la historia, de Andrés Macaya, el nombre de la calle. Se va a vivir a Trenquelauquen. Y después de eso resulta electo diputado provincial. Viene a la Cámara de Legislatura. Yo un día me encuentro con Francisco Macaya, nacido en Bragado, diputado provincial, y no podía entender. Sí, nació en Bragado, fue diputado provincial, pero no representador, y no volvió nunca más a Bragado, me dijeron. Nunca más quiso pisar Bragado, de lo mal que lo dejó Bragado, de esa historia. Él defendió lo que entendía que era justo. En 1890 nace la Unión Cívica. Bragado está muy politizado. Y hay una manifestación que hacen los autonomistas. Los de la Unión Cívica habían hecho una a la tarde
y termina a los palos, muy mal termina. Y termina muy mal porque se gritan cosas, era el 12 de octubre, el Día de la Raza, y estaban reunidos todos en el Club Español, en la Asociación Española. Se armó un lío descomunal. Uno sigue el expediente y dice, ¿cómo no van a ser lerdos los expedientes en la Argentina? Termina como 3 años después y nadie tiene la culpa de nada. Ya es nuestro método de producir justicia, es evidente. En el 93, y creo que voy a ir terminando con esto, estalla la Revolución Radical. Es la que voltea a Julio Argentino Julio Argentino Costa, que estaba acá en La Plata, y él lo acusa al gobierno nacional, que no lo defiende, que lo deja solo. Pero el día antes lo nombra a Pedro Antonio Costa, le entrega 5.000 pesos, era plata, para que defienda la provincia, y se van los dos. Cuando uno se pone a leer estas cosas, sí, somos así los argentinos, le echamos la culpa al gobierno, pero somos así, somos así. Y está en la documentación. Cuando uno lo entiende, lo ve, y dice, ¿por qué pasa? Somos así, lamentablemente. Bragado, estos días cuando invitaba a través de Facebook a los amigos a que vinieran, mi hijo me dice que tengo compromiso con Bragado. Yo no sé si tengo compromiso con Bragado. En general, me ha gustado la historia. En las actividades que estuve comprometido, creo haberlas hecho más o menos bien, más o menos bien. Pero lo que más interesante me resulta de esto de la historia es que de pronto en Bragado se despertó un interés por conocer la historia de Bragado. Apareció gente investigando cosas que yo no imaginaba que pudieran interesarle. Algunos lo deben conocer, a Néstor Zavalio, el rematador. Está haciendo una historia del tango en Bragado hasta 1920. Y ha encontrado la ordenanza municipal, por ejemplo, donde dame la lata, los que saben de tango saben de qué estamos hablando, una latita que se entregaba en los prostíbulos para bailar con las chicas que estaban en el prostíbulo, y había que entregarle, uno entregaba la latita y daba un baile, le entregaba otra latita y daba un baile. Esa latita tenía un precio, entonces la mujer decía dame la lata. Y está la ordenanza, y la encontró, yo no la había visto nunca, y él la encontró. Es decir, cada uno está buscando, o Marcela Coñequir, que está buscando todo lo de los ancestros aborígenes que ella tiene, o esta chica de Sosa, o Leonel Ávila. Ha aparecido una montonera de gente, y creo que es el fenómeno mejor que podíamos producir. Estaban muchísimas cosas olvidadas. Lo que dije de Sicardi, cuando yo le pregunto, ¿quién es Sigfredo Pastor? Y la gente, los bragadenses, no lo saben, y es una vergüenza. Se habla de Molina Campo en el folclore, en los paisanos, y de Sigfredo Pastor en el tango. Es ese que dibuja las figuras estilizadas bailando tango. Ese es Sigfredo Pastor, y nació en Bragado. Y ahí lo habrán visto pasar a Parentela, que no nació en Bragado, pero lo tenemos como bragadense. Nació en General Pico. Ese fue con Del Busto. Cuando fue Del Busto a Toay lo dejó. Yo lamentablemente, Orlando se ofreció generosamente para traer. Yo lo único que hice es traer algunas revistas de las que hacemos. No sé, son muy pocas porque no quería cargarme. Y traje libros para el Consejo Profesional de la Agrimensura. Venir con el bolso en la Trafic, con esto ya es un esfuerzo. Esta es la modesta revista que venimos haciendo hace 12 años. Reconozco que prácticamente sin apoyo, y no es el oficialismo de ahora, ningún oficialismo nos dio plata, eso es lo bueno que tenemos, somos incorruptibles, no nos han dado plata y somos incorruptibles. Ha sido el esfuerzo de la gente, el Colegio de Ingenieros,
me ayudó en algún momento, y el colegio de distrito siempre. Este dibujo que está precisamente en la portada es el Celedonio Flores, dibujado por Sigfredo Pastor. Traje de los dos últimos números. Y tampoco hago discriminación política. Susana de Cive, ministra de Carlito, bragadense también, y acá Parentela. Y abajo, la generosidad de Ricardo me permitió poner, aunque le saqué el nombre y la profesión, de una ficha de adhesión al Partido Nacional Socialista Alemán con domicilio en Bragado. Un nazi en Bragado teníamos. Le borré el nombre por... Está muerto, pero qué sé yo. De cualquier manera fue muy fuerte en Bragado. Ayer estuvimos hablando con algunas personas que saben sobre sobre el nacionalsocialismo. José Antonio Locino era fascista reconocido, fue intendente de Bragado. Argerich era fascista reconocido, fue comisionado conservador, intendente peronista. En la familia Bao, después terminaron en peronista, pero le escribieron la casa a Fidel, gente que tenía una militancia nacionalista muy fuerte. El conservadorismo en la década del 30 en Bragado estuvo muy dividido, yo no lo sabía, y empecé a encontrar datos de elecciones donde participaban dos partidos conservadores. Siempre había imaginado el conservadorismo sólido y unido. ¿A quién le atribuyen haber perseguido el caballo? Es a Policarpo Caro. Cuando Bragado, aparece el nombre Bragado, Policarpo Caro no había nacido. La familia Caro llega a Bragado a principios del 50 y pico, la familia Caro, que después se continúa con los Alonso. María Cristina, los que lo conocen, Policarpio Caro, o Policarpo era Caro, es tío bisabuelo de Cristina. Existe una vinculación familiar porque su sobrino fue el primer marido de mi madre. O sea, Cristina Alonso, a pesar de que es mi sobrina. Mi vieja tuvo dos hombres y los tuvo al trote a los dos, así que... Este Policarpo Caro era un aventurero, un hombre que vivía en la marginalidad. Y le atribuyen haber corrido el caballo. Si el caballo lo corrieron los españoles, no lo corrieron los criollos. De eso estoy seguro. Es linda la historia. Pero los indios tienen otra, y la ubican en la Barrancosa. La historia nuestra dice que el caballo con la braga, con la mancha distinta en su bragadura, es perseguido por los soldados, y cuando se ve que va a perder la vida, se arroja a la laguna. Yo con la laguna estuve de chico, cuando estaba virgen, porque era la laguna, no encontré un lugar donde se pueda haber tirado el caballo. Pero es linda la historia. Los indios de la Barrancosa cuentan otra cosa, que había un caballo fantástico, bragado también, y que cuando lo perseguían y lo enlazaban, el caballo se desvanecía. Es más mágico todavía. Es más mágico. A mí me gusta la historia. Y cuando me preguntan, yo sí es cierta. Todos los bragadenses lo creemos. Es cierta la historia. Si nosotros lo creemos, ¿por qué no va a ser cierta? Porque el nombre Bragado, como les decía, aparece en 1772. Y los milicos llegan a Bragado en 1846. El nombre ya estaba, ya se conocía como Bragado. Pero es linda leyenda. Y además lindo. Si alguno lee el libro de Moya, van a ver que todas no son sinónimo de valentía el nombre Bragado. Dicen que los indios le decían Bragado a los gauchos por el chiripá, y que era un símbolo de lo pollerudo que eran los hombres que los mandaban las mujeres, porque a ningún indio se le ocurría que lo fuera a mandar una mujer. En cambio, a los gauchos las mujeres ya los mandaban.
y era un símbolo de pollerudo el chiripá. Así que no vayan a creer que están buenos. Bragado también son las mulas empacadas para los españoles. Así que también tenemos algo de mula empacada.